Hola a todas, hola a todos, bienvenidas, bienvenidos de nuevo. La Revolución es Mental. La Revolución es Mental es un espacio de divulgación de conocimiento relacionado con la expansión de la consciencia y el empoderamiento personal. Empoderamiento personal mediante el entendimiento de los factores más esenciales o de las causas, más bien dicho, más fundamentales, a través de las cuales la humanidad a nivel colectivo, está generando de una manera totalmente inconsciente la condición de caos en el mundo y esclavitud encubierta. Así que a través de esta serie vamos a llegar al núcleo de estas cuestiones. El primer capítulo lo dedicamos a la consciencia, vimos sus expresiones. El segundo capítulo lo dedicamos al cerebro humano y vimos cada componente del cerebro humano. Explicamos cómo debe funcionar el cerebro humano en condiciones normales. Y lo enlazamos con el primer capítulo afirmando que cada componente de nuestro cerebro es la manifestación de las expresiones de nuestra consciencia a nivel anatómico y a nivel fisiológico. El siguiente capítulo, el tercero, lo dedicamos al cerebro, pero vimos qué es lo que ocurre cuando el cerebro funciona de manera desbalanceada, que por desgracia es la condición existente en la gran mayoría de individuos de nuestra sociedad. Y por esto estamos manifestando esta realidad tan distópica. Vimos qué componente toma el control cuando es uno de los hemisferios los que predomina sobre el otro. Entonces, en este capítulo, que es el cuarto capítulo, vamos a ver los efectos de ese desbalance cerebral que se producen a nivel mental en los individuos de nuestra sociedad. Entonces, estas condiciones mentales, a nivel mental que vamos a ver, son de alguna manera una buena parte de las causas a través de las cuales estamos generando esta realidad totalmente distópica. Así que es muy importante entender este capítulo. Y para entender profundamente este capítulo, es muy crítico que se hayan absorbido los capítulos anteriores en orden. Esta información tiene que ser absorbida en orden. Esto es muy profundo y no puede explicarse en una sola presentación, porque es que si no duraría horas. Así que lo estamos haciendo a través de diferentes capítulos. Entonces, este capítulo va a ser un poco más largo que los anteriores, pero yo sugiero que os quedéis hasta el final, para que os podáis llevar el máximo valor de esta información. Bien, como es adentro es afuera, este es el principio hermético de correspondencia, y es que realmente, si nosotros a nivel interno, a nivel cerebral, estamos funcionando de una manera desbalanceada, la realidad que nosotros vamos a manifestar va a ser una realidad totalmente caótica. Esto es una ley eterna, esto es una verdad eterna. Entonces, los efectos que nosotros estamos viendo a nivel físico, porque recordemos que el plano de los efectos, en la ley de causa y efecto, lo que es el plano de los efectos es el mundo que nosotros vemos manifestado. Es la realidad física. La realidad física conforma el plano de los efectos. Y en la realidad física no tenemos ninguna capacidad para realizar ningún cambio de nada. Nosotros no podemos modificar cambios, no podemos efectuar cambios en el mundo físico, porque es lo que ya se ha manifestado. Es el último plano, es el plano de los efectos. Entonces los cambios los tenemos que realizar en el plano de las causas. ¿Y cuál es el plano de las causas? Es el plano mental. Las causas de nuestro comportamiento son los procesos cognitivos que toman lugar en nuestra mente. Y es ahí donde tenemos que efectuar los cambios para cambiar nuestro comportamiento. Así que en este capítulo vamos a hablar de las condiciones mentales que se dan fruto de esos desequilibrios que vimos en el capítulo anterior. Entonces, los desequilibrios o los desbalances que vimos en el capítulo anterior se manifiestan a nivel mental en forma de divisiones o en forma de cismas, que se llaman también. Entonces, son unas divisiones
totalmente ilusorias, que nos mantienen en separación. El control mental se basa en separar, se basa en dividir. Hemos hecho mucho énfasis en la importancia de que la clave reside en la síntesis, la clave reside en el centro, en el balance. Lo vimos en la consciencia, lo vimos en el funcionamiento de nuestro cerebro y aquí ahora también lo vamos a ver en estos cismas o divisiones. Entonces, los desequilibrios que vimos en el capítulo anterior se manifiestan en forma de tipos de ideologías en el cisma mental, se manifiestan en maneras de ver el mundo en el cisma cosmovisivo y por otro lado se manifiestan en formas de creencias dogmáticas en lo que es el cisma religioso. Vamos a ver cada uno de estos cismas y veremos cómo van asociados a estos desequilibrios cerebrales, cuando un hemisferio predomina sobre el otro. Esto es lo que vamos a ver ahora. El cisma mental explica qué tipos de pensamientos se dan cuando un hemisferio predomina al otro. Entonces, cuando es el hemisferio izquierdo puramente el que predomina sobre el derecho, el individuo está gobernado, para decirlo de alguna manera, por su parte instintiva, por el complejo reptiliano. Entonces, es la parte que se encarga de la supervivencia. Se dan pensamientos como el escepticismo rígido. El escepticismo normal es algo que debemos tener. Necesitamos ser escépticos con la información, con cualquier información, provenga de la fuente que provenga de un gobierno, provenga de un youtuber o provenga de donde sea. Nosotros tenemos que aplicar el filtro del discernimiento y eso es ser escéptico, pero es escepticismo sano. Es igual de malo no ser escéptico, porque entonces nos convertimos en creyentes, y es igual de malo tener un escepticismo rígido. Entonces, cuando existe un predominio del hemisferio izquierdo, suele tomar lugar un escepticismo rígido, donde no podemos ver más allá de nuestro sistema de creencias preestablecido. Es muy típico en el mundo del cientificismo, y no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de cientificismo como dogma rígido, donde para que una cosa se pueda determinar o se pueda aceptar de que existe, tiene que medirse, fotografiarse o tiene que ser estudiada bajo unos parámetros establecidos de manera arbitraria por una institución o por lo que sea, ¿no? Eso es lo que es el cientificismo. Y estas ideologías lo que hacen es encarcelarnos directamente. No dejan que podamos expandir nuestra conciencia y nuestra mente. El ateísmo no nos estamos refiriendo a no creer en ninguna religión o en ningún dios. Aquí nos estamos refiriendo a la creencia de que no existe ninguna inteligencia superior o ninguna ley superior que gobierne la naturaleza o que gobierne el universo, ¿vale? Es la idea de que el ser humano es la inteligencia más elevada que existe. El solipsismo es una ideología muy peligrosa porque directamente lo que hace es que sea imposible el despertar. El solipsismo es la noción de que, a ver si los explicar bien, es la noción de que la mente de uno es todo lo que existe. Entonces, todo lo que hay afuera de la mente de uno no es seguro. Es decir, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad, ella tiene su verdad y cada uno de nosotros tenemos una verdad absoluta. Entonces, esto es equivalente a afirmar que no existe una verdad objetiva en el mundo. Entonces, ¿para qué molestarse a intentar descubrir esa verdad en el mundo, no? Es una ideología muy peligrosa que, como he dicho, hace que despertar sea muy complicado, porque hace que no podamos ver más allá. Entonces, existe una verdad objetiva. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por verdad? Cuando hablamos de la verdad,
Simplemente estamos hablando de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido en el pasado y de lo que está sucediendo en el presente. Sea lo que sea, eso es la verdad. Y por otro lado, nosotros tenemos nuestra percepción respecto a esa verdad. En función de nuestro nivel de consciencia, nuestra percepción va a estar más o menos alineada con esa verdad. Es decir, en función de nuestro nivel de consciencia, nuestra percepción va a ser más capaz de percibir más cantidad de esa verdad o no. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, la percepción no es la verdad. Y el solipsismo lo que postula es que la verdad de uno, o la percepción de uno, más bien dicho, es la verdad absoluta. Esto es lo que es el solipsismo. Entonces, estas ideologías que se dan bajo el predominio del hemisferio izquierdo acaban conduciendo al relativismo moral. El relativismo moral es que un grupo de gente, determinado de gente, puede determinar en función de sus preferencias qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es decir, es ignorar las diferencias objetivas en la naturaleza entre el bien y el mal. Esto lo podemos ver en la legislación, por ejemplo, donde en un país es legal y es correcto hacer un determinado comportamiento y en otro país es ilegal y es malo hacer ese comportamiento o lo que sea. Esto es relativismo moral. Por otro lado, el darwinismo social es la teoría de Darwin, pero llevada al control de la población, para decirlo de algún modo. Entonces, es la creencia totalmente ilusoria de que un grupo determinado de individuos tienen la potestad o tienen el derecho de dominar, controlar y gobernar a otros. Esto es una creencia ilusoria, porque no existe este derecho en el mundo natural. Cada uno de nosotros nacemos con los mismos derechos. Cada uno de nosotros nacemos como seres libres y soberanos de sí mismos. Seamos conscientes de ello o no. ¿Vale? Por otro lado, el autoritarismo es también la creencia ilusoria de que un grupo determinado de personas tienen el derecho a gobernar a otros mediante violencia. Esto es lo que es el autoritarismo. Finalmente, la eugenesia es también la creencia ilusoria de que alguien o un grupo determinado de personas tienen el derecho de decidir quién vive y quién muere, o quién tiene el derecho a reproducirse y quién no tiene el derecho a reproducirse, así de simple, en función de sus preferencias, en función de sus creencias. Entonces, la eugenesia a día de hoy está más que presente, y esto es fruto. La parte causal de todo esto es un predominio del hemisferio izquierdo sobre el derecho, que conduce al individuo a estar gobernado por su parte instintiva, por la supervivencia. Es el ego puro desenfrenado, y esto llevado al extremo acaba llevando a todo esto. Y esto a día de hoy lo estamos viendo, se está manifestando. Bien, por otro lado, cuando es el hemisferio derecho el que predomina sobre el izquierdo, el individuo está gobernado por sus emociones. Son individuos que no son capaces de discernir, individuos pasivos y altamente manipulables. Creencia ciega, gente que se cree todo lo que se les dice, sin discernir, sin utilizar la parte analítica de su cerebro, simplemente se creen todo lo que se les dice, la creencia ciega. Ingenuidad, es gente totalmente ingenua, indignidad, y también el solipsismo se da bajo este desequilibrio. Lo que subyace en estas nociones es una falta de aceptación de uno mismo, es una falta de autoestima, es el perfil de los religiosos extremos y los seguidores de órdenes también, gente que hace lo que se les dice sin cuestionar si esa orden que les han dado
es correcta o es incorrecta, si está bien o está mal. No disciernen por su cuenta, simplemente obedecen órdenes. Y es el típico perfil del esclavo voluntario. Entonces, estos desequilibrios cerebrales no es que una persona esté siempre en uno y otra persona esté siempre en el otro. Se pueden dar ambos a la vez, donde se va saltando del uno al otro. ¿De acuerdo? Entonces, como he dicho antes, estos desequilibrios cerebrales lo que hacen es generar unas creencias ilusorias que lo que hacen es separarnos. Y son ilusorias porque realmente nada está separado. Aquí en esta realidad nos vemos separados los unos de los otros. Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un ego, que nos da la ilusión de la individualidad, pero realmente todos procedemos de la misma fuente de pura creación. Realmente somos uno, todos. Lo que pasa es que aquí no lo percibimos todo como separado. Y por esta razón son creencias totalmente ilusorias, que lo que hacen es separarnos y ralentizar nuestro proceso evolutivo como especie. Acaban generando un mundo bajo control, la esclavitud encubierta, que se manifiesta en forma de estado policial. ¿Por qué estado policial? Porque será la policía quien vendrá a buscarte en tu casa si dejas de pagar los impuestos, o será la policía quien va a desahuciarte de tu casa si tú no has pagado los impuestos. Por esta razón se llama estado policial. Entonces, este cisma mental acaba generando un mundo donde existen, de una manera totalmente ilusoria, pero muy real en nuestra realidad, un mundo con un perfil de individuos que son como controladores, para decirlo de algún modo, y otro perfil de individuos que son sumisos, son esclavos voluntarios. Entonces, esta dinámica se va como retroalimentando constantemente, porque somos nosotros mismos como colectivo los que nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Por esta razón es una esclavitud autoimpuesta, porque nos lo hacemos nosotros mismos, por ignorancia, por desconocimiento, por lo que quieras, pero realmente somos nosotros. Y esta es la razón por la cual una pequeña élite es capaz de manipular a toda la población para que nos comportemos de esta manera. Y así es como unos pocos pueden gobernar y controlar y manipular mentalmente a 8.000 millones de personas. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es una verdad. Vamos a ver ahora el cisma cosmovisivo. Hemos visto ahora el cisma mental y ahora vamos a ver el cisma cosmovisivo, que son... La cosmovisión sería como la noción que tenemos de nosotros mismos en el mundo, el papel que tenemos de nosotros mismos en el mundo y en el universo también. Así que de la mano de estos dos desequilibrios cerebrales también va una cosmovisión asociada, ¿eh? Entonces, por un lado tenemos la cosmovisión aleatoria, que es el aspecto masculino, el hemisferio izquierdo predominante, y por otro lado la cosmovisión determinada, que es el aspecto femenino, cuando predomina el hemisferio derecho. Entonces, la cosmovisión aleatoria se tiene la noción de que el universo realmente no tiene ningún propósito más que el de existir. Simplemente fue un accidente cósmico, y ese accidente, pues por arte de magia, o por pura casualidad, o más bien dicho, por pura aleatoriedad, ha creado este mundo, nosotros en él, y toda la naturaleza, ya que nosotros no estamos separados de la naturaleza, somos uno con ella. Entonces se cree que esto ha sido creado por puro azar, ¿no? Entonces no existe ningún propósito en la existencia, en nuestra existencia. Por tanto, no existe ninguna ley natural, no existe ninguna inteligencia superior que rija este mundo, la naturaleza y la creación entera. No existe. Tampoco existe el espíritu, solo existe la materia. Es el materialismo en estado puro. Entonces, no existe tampoco la moralidad objetiva en la naturaleza.
Y esto va de la mano del relativismo moral que hemos visto antes. Esto es muy típico, estas nociones son muy habituales en el cientificismo y en el ateísmo. Pues en el cientificismo, si nosotros no podemos demostrar por una serie de parámetros físicos que no existe el espíritu, entonces no existe. Y somos solo un saco de huesos y carne. Y por otro lado, el ateísmo, como no podemos demostrar a través de métodos físicos que existe una ley metafísica, que es la ley natural, entonces no existe. Y esto acaba conduciendo al totalitarismo. Al totalitarismo. Que es, desgraciadamente, a lo que estamos llegando poco a poco. Esta es la cosmovisión aleatoria. Por otro lado, la cosmovisión determinada o determinista, fruto del desequilibrio del hemisferio derecho sobre el izquierdo. El aspecto puramente femenino suprimiendo el masculino. Entonces se cree que absolutamente cada cosa o cada evento, todo está preordenado, todo está escrito absolutamente. Entonces no existe realmente la libre voluntad, no existe libre albedrío, porque todo está preestablecido ya por Dios. No existe el libre albedrío. Por tanto, no es posible generar un cambio de ningún tipo. Dios quiere que el mundo esté así, con lo cual no es posible generar ningún tipo de cambio o alteración en nuestra realidad. Por tanto, ¿para qué vamos a tomar acción? ¿Para qué vamos a hacer nada si realmente no tiene ningún sentido tomar acción, ¿no? Entonces, esto acaba conduciendo a los típicos creyentes férreos de las religiones culturales y sobre todo de la nueva era, donde es el aspecto femenino el que domina, básicamente. Entonces, como ya vimos cuando hablamos de la consciencia, disculpa, y cuando hablamos del cerebro, de los componentes del cerebro y cómo debe funcionar nuestro cerebro en condiciones normales para lograr el pensamiento holístico, vimos realmente que el poder siempre reside en el centro, en la síntesis. Estos componentes masculino y femenino deben trabajar en unificación para que podamos alcanzar todo nuestro potencial. En esta cosmovisión ocurre lo mismo, porque realmente existen los dos componentes en el universo. Existe el componente aleatorio y por otro lado existe un componente determinado. Entonces, el componente aleatorio es nuestra libre voluntad, es el libre albedrío que todos poseemos, que por cierto es el mayor regalo que puede tener un ser, el libre albedrío. Nosotros tenemos voz en esta película, somos los actores, pero es que también somos los directores. O sea, tenemos la capacidad de decidir lo que aceptamos, lo que no aceptamos. Tenemos la capacidad de decir no, que es la palabra más poderosa que puede pronunciar un ser. Este es el componente aleatorio, que es nuestra libre voluntad. Pero por otro lado, existe el componente determinado, el componente determinista, que es lo que no se puede alterar, que es inmutable y es inherente en la naturaleza, que es la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? Es el conjunto de principios que rigen las consecuencias del comportamiento humano. Esto es lo que es la ley natural. Fuera de este planeta rigen el comportamiento de cualquier ser dotado de libre voluntad y con capacidad para la inteligencia holística. Y nosotros, los humanos, entramos dentro de esta categoría de seres. Y por esta razón estamos sujetos a estos principios. Y por esta razón, mediante nuestro comportamiento, estamos generando y perpetuando esta condición de caos. ¿Cómo se comporta la ley natural? No es tema para este vídeo, entraremos en la ley natural más profundamente en próximos capítulos, pero la ley natural funciona de una manera muy simple. Contra más moral sea una sociedad, más libertad experimentará. Cuando más inmoral sea una sociedad, más esclavitud experimentará. Así es como funciona, es así de simple. Entonces, la ley natural fue creada para que los seres que habitan esta creación puedan evolucionar
y tengan una brújula moral a través de la cual puedan entender las diferencias objetivas entre el buen comportamiento y el mal comportamiento inherente en la naturaleza, porque existe esta diferencia. Bien, vamos a ver ahora el cisma religioso, ¿vale? Son los dogmas que se manifiestan fruto de estos desequilibrios cerebrales. Entonces, son las creencias dogmáticas y rígidas que nos están encarcelando como colectivo. Entonces, fruto del desequilibrio hacia el hemisferio izquierdo, la parte puramente masculina, tenemos el cientificismo, del cual ya hemos hablado y no vamos a especificarlo más. Por otro lado, tenemos la política y la democracia. Por supuesto, estoy hablando de lo que tenemos hoy en día, no de la verdadera democracia, sino el engaño y la estafa que tenemos hoy en día, donde la gente se identifica con un partido político y exterioriza todo su poder y toda su, y toda su propia responsabilidad personal, porque cada uno de nosotros es responsable de lo que está ocurriendo directamente, lo sepa o no, esta es la verdad. Entonces, cuando nosotros cedemos, ¿no? O cuando nosotros nos desentendemos de nuestra propia responsabilidad personal para depositarla en un dirigente político, ¿vale? Esto es un sistema de creencias y no existe este derecho en el mundo natural, no existe el derecho de ceder nuestra responsabilidad personal, porque al igual que nacemos soberanos y con los mismos derechos, también nacemos con las mismas responsabilidades. Por otro lado, el gobierno y la autoridad. Entonces, es la noción, es la creencia de que un grupo de personas tiene el derecho de controlar y dominar o gobernar a otros mediante violencia. Esto es lo que es este dogma, porque es lo que es. Esto es un dogma, es un sistema de creencias totalmente ilusorio. Por otro lado, fruto del desequilibrio del hemisferio derecho, el aspecto puramente femenino, son las religiones culturales, pero en su aspecto exotérico. El aspecto exotérico de todas estas tradiciones es información totalmente distorsionada que sirve para confundir a la gente. Por otro lado, el aspecto esotérico, con S, esotérico significa interno, exotérico significa externo, deriva del griego, ¿vale? Entonces, el aspecto esotérico de estas tradiciones lo que hacen es tratar de explicar cómo realmente funcionan estos principios inherentes, que es la ley natural, y cómo realmente nosotros podemos alinearnos con esta ley natural para que podamos generar una condición de orden en el mundo, basado en amor y verdad y libertad. Esto es lo que es la parte esotérica de estas tradiciones, pero la parte exotérica lo que hace es confundir a la gente y manipularla. Entonces estamos hablando de este aspecto, del aspecto exotérico. Cristianismo, islamismo, hinduismo, bla bla bla. En general, cada tradición tiene su aspecto exotérico y luego tiene el aspecto esotérico. Por otro lado, la religión de la nueva era, y la pongo en mayúsculas porque es que realmente hay mucha gente suscrita a esta religión. Es una mezcla que amalgama conceptos de todas las otras tradiciones y de alguna manera lo que hace este movimiento de la nueva era es hacer que la persona potencie mucho su aspecto femenino, pero que directamente no trabaje el aspecto masculino. El aspecto masculino, recordemos que el aspecto masculino de la consciencia es la única expresión externa activa. Es el aspecto que interactúa con el mundo externo, generando un cambio. Entonces, si tenemos castrada o si tenemos ofuscada la parte masculina y solo vivimos de la femenina, no vamos a crear nada. Nos vamos a quedar totalmente estancados. Y esto es lo que promueve la nueva era. Hace que la gente permanezca inactiva para que no se llegue a dar un cambio. Entonces, ni un extremo es bueno, ni el otro es bueno. La verdad siempre,
lo bueno está en la síntesis, en el equilibrio siempre. Entonces, estos sistemas de creencias son muy potentes y muy penetrantes, pero es que existe uno que domina y gobierna al resto. Y es que es el sistema de creencias que más daño ha hecho al colectivo de la humanidad en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y es la creencia en el dinero. El dinero, señoras y señores. El dinero, desde mi humilde opinión, es el último sistema de creencias que tiene que atravesar la humanidad para ser verdaderamente libre. Por lo menos el dinero basado en deuda. Yo diría que todo el dinero, pero bueno. Para mí un sistema libre, un mundo libre, existiría un paradigma basado en la cooperación, en el amor, en la empatía, ¿no? Entonces el dinero es la resistencia al cambio en el sistema. Al fin y al cabo, domina todos los otros sistemas de creencias, puesto que todos están gobernados por esta religión, y es que el dinero se ha convertido en el dios de nuestro mundo, ¿eh? Es así. Vamos a ver ahora más profundamente estos dos sistemas de creencias, que por un lado es el gobierno y la autoridad, y por otro lado las religiones. Entonces, el gobierno y la autoridad funcionan a través del hemisferio puramente izquierdo, aspecto puramente masculino. Entonces, acaba conduciendo, como ya vimos que cuando utilizamos de manera predominante este hemisferio cerebral, vimos que es la parte instintiva del individuo, que es la parte que se encarga de la supervivencia, la que acaba gobernando y la que acaba dirigiendo al individuo, acaba conduciendo irremediablemente a una mentalidad psicópata, narcisista y egoísta. O sea, yo piso a quien haga falta para lograr mis objetivos, y esto es lo que está ocurriendo en esta sociedad. Falta de empatía. Por supuesto no estoy hablando de todos los individuos, estoy hablando a nivel colectivo. Es la creencia, el dogma de la autoridad es la creencia de que unos tienen el derecho a controlar a otros mediante violencia. Esto es una creencia totalmente errónea, ilusoria, porque como he dicho, no existe tal derecho. Por otro lado, las religiones funcionan a través del hemisferio derecho, que suprime al izquierdo, y es el aspecto emocional el que gobierna al individuo, el aspecto puramente emocional, sin discernimiento, sin juicio, sin utilizar la parte analítica, que por eso la tenemos. Entonces es el aspecto puramente femenino, las religiones culturales y la nueva era, y funcionan a través de dos componentes, diría yo. Uno de ellos es el miedo, y el otro es la fe. Entonces, es la creencia en que va a venir una figura salvadora, ya sea un presidente, ya sea una raza extraterrestre, un gurú, sea lo que sea, se exterioriza la responsabilidad personal y el poder, el propio poder del individuo, se exterioriza y se entrega la libre voluntad a esa cosa externa a nosotros. Y así es como funciona. Y hace que la gente permanezca totalmente inactiva. Esto es lo que hace. Entonces, estos desequilibrios cerebrales, vimos que realmente el cerebro está dividido. Cuando un hemisferio predomina sobre el otro, existe una división a nivel fisiológico dentro de nuestra cabeza. Y esto lo que hace es provocar una división en nuestra mente y en el conjunto de mentes de todos los individuos de la sociedad. Acaba conformando una serie de divisiones que nos enfrentan, que nos dividen y crean la ilusión de separación. En esto se basa el control mental, en dividir y conquistar. Es la única manera mediante la cual pueden realmente utilizarnos como pilas para que nosotros generemos esta realidad totalmente distópica. Porque por ellos mismos, cuando hablo de ellos me estoy refiriendo a esta élite psicópata,
que nos gobierna, pero a última instancia nos está haciendo aprender mucho y evolucionar mucho, pero realmente la única manera en que tienen de generar esta realidad que les favorece es utilizarnos a nosotros, porque ellos son muy pocos y no pueden. Por supuesto, muchos de ellos incluso carecen de capacidad creativa y nos necesitan a nosotros. ¿Por qué? Porque de los seres humanos nacen realidades, infinitas realidades, y nosotros tenemos una capacidad increíble de crear todo lo que queramos. Lo que pasa que necesitamos, para generar un cambio y para bajar el cielo a la tierra, que esto es de lo que se trata, necesitamos convertirnos en seres creadores conscientes. Así que nosotros estamos creando la realidad continuamente, no podemos dejar de hacerlo, porque es nuestra naturaleza como seres humanos. Somos seres creadores de realidades. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de despertar nuestra conciencia, de armonizar y unificar todos los componentes de nuestro ser, autorreconocernos a nosotros mismos y despertar la autenticidad dentro de cada uno de nosotros. Y solo así vamos a generar un mundo basado en verdad, libertad y amor. Así que, ¿qué hacen estas divisiones, estos cismas? Lo que hacen es encerrar nuestra conciencia en una cajita para que no pueda ver más allá. Cuando nosotros vivimos desde el ego solamente, el ego no es malo, ¿vale? Simplemente es una parte de nuestro ser que tenemos que integrar y tenemos que aceptar, ¿vale? Somos mucho más que nuestro ego. Entonces, nuestro ego en esta vida es ilusoria. En esta vida nuestro ego es ilusorio, quería decir. Entonces es algo pasajero. Pero para experimentar en esta realidad nosotros necesitamos un ego. Lo necesitamos. Así que lo que tenemos que hacer es integrar este ego con nuestro ser. Que sea nuestro yo superior el que toma las riendas de este yo más inferior, que es nuestro ego, para que podamos comenzar a crear de una manera consciente y desde el amor. Entonces, cuando nosotros vivimos puramente identificados con nuestro ego, nosotros vivimos bajo miedo, porque el ego es ilusorio, solo dura el tiempo que duramos en una encarnación. Así que el ego necesita aferrarse a sistemas de creencias, a identificaciones para poder sobrevivir. Se vale de la energía del miedo. Cuando nosotros nos identificamos puramente con nuestro ego, de alguna manera necesitamos estar aferrados a estos sistemas de creencias. Y estos sistemas de creencias lo que hacen es que nosotros nos quedemos encerrados en estas cajas para que no podamos ver más allá. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de perder nuestra identificación con lo que creemos que somos. Así es como funciona este tipo de miedo. Es un miedo muy subconsciente, es un miedo primario. Es el miedo a la muerte, es el miedo a la no pertenencia del grupo. Son miedos muy primitivos. Y este es el miedo que subyace. El miedo a tener que replantearnos cómo es el mundo, el miedo a tener que cuestionarnos nuestra propia identidad, porque ya tenemos una identidad formada de nosotros mismos y nos da miedo soltar. Entonces, recordemos que el miedo, contrariamente al amor, es la fuerza que contrae la consciencia y evita su expansión. Cuando vivimos desde el miedo no somos capaces de ver más allá. Por esta razón, el miedo conduce a la involución. El amor, contrariamente, es la fuerza que expande la consciencia y nos abre a la verdad. El amor es como la luz. El amor es la luz es expansiva. El amor es lo mismo. Estamos hablando de amor incondicional hacia toda la existencia, ¿eh? Amor en mayúsculas, no estamos hablando de amor fraternal o amor sentimental. No, amor de verdad, amor incondicional. Esta fuerza expande la consciencia, nos abre a la verdad y diluye todo miedo. Y es desde este amor que tenemos que comenzar a vivir, para comenzar
a, a disolver estos bloqueos emocionales, estos bloqueos mentales que nos están encarcelando. Así que el amor es lo que necesitamos. Entonces, para ello tenemos que tomar conciencia, tenemos que empezar a vivir desde la verdad y desde la certeza que todos procedemos de la misma fuente de pura creación. Nada está realmente separado. Somos uno. Aunque aquí nos veamos separados, somos lo mismo. De manera que, si yo le estoy haciendo daño a alguien, me lo estoy haciendo a mí mismo. Si yo estoy viendo que un país está sufriendo o que están haciendo daño a cualquier tipo de persona, es como si a mí me doliera una parte de mi cuerpo. Y cuando lleguemos a este nivel de consciencia, a nivel colectivo, se va a manifestar la condición de amor, orden y libertad en el mundo. Bien. En este capítulo hemos visto un poco las condiciones que se manifiestan a nivel mental, fruto de los desequilibrios cerebrales. Entonces, lo que hemos visto en estos 4 capítulos conforman una buena parte de las causas mediante las cuales estamos generando la condición de caos y esclavitud encubierta en el mundo. Entonces, en siguientes capítulos vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar a un nivel profundo de qué es lo que somos, vamos a hablar de nuestra naturaleza creadora como seres humanos, entraremos en el ego, entraremos en el ser, entraremos en nuestra anatomía multidimensional y en un montón de cuestiones súper interesantes. Así que muchas gracias por escuchar. Sugiero que compartáis esta información con todo aquel que vosotros consideréis y que poco a poco, a través de la divulgación, poco a poco vayamos efectuando cambios en las conciencias de los individuos, que finalmente todos somos uno. Muchas gracias.